With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Viviendo en la Frontera. Viviendo en la Frontera, un podcast para visibilizar los cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Soy Mayalen, enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de San Juan de Dios de Santurtzi. Hoy estaremos con una compañera que se entrega para ayudar a pacientes y familiares en cuerpo y alma, pero sobre todo en alma. Apa, Inés, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Inés comenzó a trabajar en el Hospital de Santurtzi hace ya 28 años. Sí, muchos. Colaboró en el centro organizando el trabajo social y de personas voluntarias. Uh-huh. Y a día de hoy es la responsable del SAER. Del SAER, del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del hospital, sí. Inés, yo como enfermera de la planta de paliativos, cuando ingresa una persona a nuestra unidad, le decimos que hay atención psicológica, la médica, ¿no? La de la enfermera. Y cuando les digo, ¿son creyentes? Y me dicen, no, mi familiar nunca ha sido creyente. Digo, bueno, pues tenemos un servicio de atención espiritual y religiosa. ¿Sabes lo que creo? Que es que nos es más fácil presentar el servicio o describir lo que tenemos desde lo religioso, porque es lo que toda la vida pues hemos escuchado más, ¿no? Entonces nos es más fácil eso, decir, tenemos un servicio de atención espiritual y religiosa, y claro, entonces la gente piensa, se queda con lo religioso, ¿sabes? Y lo que hay que saber un poquito es ofrecer el que este servicio va más allá de lo religioso. Es un servicio que mira a la persona entera, sobre todo la profundidad de la persona. Uh-huh. Así como igual hay otros servicios o otros profesionales que lo que intentan es ayudar en cosas muy concretas. Sí, en lo físico, en lo emocional. Por ejemplo, está muy claro, ¿no? Lo que es el tener bien controlados ciertos síntomas molestos, tal. Uh-huh. Pero claro, lo de la atención espiritual es algo que es un poquito como que se queda ahí en etéreo, ¿verdad? Lo que queremos con este servicio es mirar a la persona, a su interior, y intentar que la persona conecte consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, eso es la espiritualidad, ¿verdad? Claro, todos por el hecho de ser personas somos seres espirituales. Quiere decir que tenemos nuestra identidad propia, nuestra originalidad como personas. Cada uno somos alguien totalmente diferente a otro y a otra, ¿no? Entonces, lo importante de aquí es que conectemos con nosotros mismos, con nuestra esencia, con lo que somos, que seamos capaces de darnos cuenta de qué experiencias interiores tenemos, cómo comprendemos la vida, qué sentido damos a las cosas y a lo que vivimos cada día, si nos encontramos por dentro tranquilos o no, en paz o no, qué valores son los que mueven nuestra vida, qué posicionamiento tomamos en la vida por esos valores y esas creencias que tenemos. Al final es eso, conectar contigo mismo, pero también es conectar con los otros. Ajá. Es muy importante el tema de la reconciliación, del mirar cómo he ido toda mi vida relacionándome con los demás, cómo conecto con los otros, y es muy importante el tema del perdón, por ejemplo. Perdonarse y perdonar a los demás, claro, ¿no? Vivir profundamente el tema del perdón es algo precioso. Al final no en una planta de paliativos. Claro, sí. Y luego también hay una tercera parte que es la conexión con lo otro, con mayúsculas, ¿no? Con la trascendencia, con lo que está más allá, con lo que sostiene tu vida. Uh-huh. Entonces, en resumen, sería eso, conectar con tu esencia, conectar con los otros, cómo conecto con los otros, con la vida y con lo que me sostiene en la vida. Eso sería el trabajo de este servicio. Y esta dimensión espiritual, a pie de cama, como trabajamos nosotras, ¿cómo se aborda?
Pues dependiendo de la persona que tengas delante. Ajá. De la persona y de su entorno, de sus familiares, amigos. Sí, todo va unido, ¿no? Sí, claro, sí, porque a veces es verdad que trabajamos con la persona, porque la persona está en condiciones de poder expresarse, bueno, pues quiere además hacerlo y tal, pero hay veces que la persona, pues por la situación en la que está, quizá pues no está en una situación de comunicación o de claridad, pero sí necesita también la persona que está acompañando. Ajá. Ese acompañamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, con la persona y con la familia, sí. Es situarte un poco delante, ver quiénes son estas personas, ver hasta dónde quieren llegar en esto que estamos hablando, hasta dónde se abren y si les interesa o no, por supuesto, y hacia dónde ellos mismos dirigen la conversación o las sesiones. Eso sería. Hay personas dentro de todo esto pues que al final dicen, sí, te sacan el tema religioso además, ¿no? Dicen, pues yo tengo esta confesión religiosa y entonces quiero que me acompañes desde ahí, y acompañamos desde ahí. Y hay personas, entonces es situarte delante de la persona y ella misma o su familiar va dirigiendo un poquito el por dónde quieren profundizar. Inés, hablando de lo religioso, San Juan de Dios, la orden surgió hace 500 años y hace 100 años que está en Santurtzi, ¿no? En el Hospital de San Juan de Dios. San Juan de Dios decía que de los cuerpos a las almas, ¿no? Era lo que decía él. Desde hace 500 años a hoy en día, esto de la espiritualidad, ¿cómo ha evolucionado? Pues mucho. Mucho, ¿no? Mucho, sí. Fíjate, al principio, esta figura, ¿no?, tan imponente que era San Juan de Dios, él empezó todo desde una experiencia interior muy, muy grande, ¿no? Entonces, él lo que fue haciendo a partir de esa experiencia interior tan enorme fue dedicarse a un sueño, que fue, luego lo han puesto también en palabras, ¿no?, y lo han escrito, la misión que yo quiero desarrollar o que la orden tiene después es la evangelización. Pero la evangelización, ¿qué quiere decir? Hacer presente a un Jesús de Nazaret que pasó por la vida haciendo el bien y sirviendo a los demás. ¿Cómo hacer esa misión de la orden? Pues a través de algo muy sencillo, que es la hospitalidad y la acogida a las personas. Hoy en día lo ponemos con esas palabras. Antes era la pastoral, ¿no? Eso, antes, claro, porque antes, durante siglos, en lo que se centraba la sociedad, la cultura, tal, el centro era, bueno, la religión, ¿no? Entonces, también es verdad que la orden de San Juan de Dios había un montón de hermanos. Entonces todos los centros de San Juan de Dios estaban dirigidos y sacados adelante, o sea, desarrollaban toda la obra los hermanos. Entonces, lógicamente, bueno, pues ellos lo dirigían desde ahí, ¿no? Pasando el tiempo, la cultura ha ido cambiando mucho y también los centros ahora mismo pues lo sacan adelante personas laicas. Y entonces ahora mismo este tema de la hospitalidad lo sacan adelante las personas que trabajamos en los centros, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que queda de toda esa trayectoria de 500 años? Pues algo que no ha cambiado nunca, que es el mirar integralmente a la persona. Mirar la persona desde todos los puntos de vista. De todas las dimensiones, ¿no? Sí, San Juan de Dios desde el principio él era un hombre que es verdad que le preocupaba mucho lo físico, el que las personas tuvieran lo más básico, su nivel, su tema social bien cubierto, ¿no? Que no les faltara de comer, que no les faltara un techo, que no les faltara tal, que estuvieran bien atendidos, bien cuidados, bien limpitos, comidos, no sé qué. Le preocupaba mucho eso, pero le preocupaba mucho que estuvieran bien por dentro también. Y de hecho, cada día él dedicaba su día al cuidado de las personas y no se retiraba por la noche, lo pone en su biografía, una cosa muy bonita, no se retiraba cada noche sin haber ido uno por uno, donde todos sus enfermos, a preguntarles qué tal, cómo estaban por dentro, atenderles a nivel espiritual también. ¿Y ese trabajo de hormiguita es el que haces tú hoy en día en Santurtzi? Bueno, sí, lo haces, sí. Sí, entonces eso es lo que nos queda de toda esa trayectoria, la atención integral, la hospitalidad, de tal manera que en todos los centros de San Juan de Dios, este servicio, el SAER, existe. O sea, no hay un centro de San Juan de Dios donde no haya servicio de atención espiritual y religiosa. En todos hay, por muy pequeñito que sea el centro, y aunque sea un centro dedicado a lo sanitario o no,
da lo mismo, en todos existe. Inés, y como la sociedad también ha evolucionado, Sí. En el Hospital de San Juan de Dios pasan muchísimas personas y muchísimas religiones también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo han sido esas relaciones con otras religiones? Bueno, pues a ver, lo normal, lo habitual es que la mayor parte de las personas que atendemos están dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Lo normal que se presenta es personas o que no son creyentes o que le dan más o menos importancia a esto o que se definen como personas cristianas o católicas o así. Pero también es verdad que ha habido en muchas ocasiones personas de otras confesiones. Uh-huh. ¿Cómo se aborda esto? Bueno, pues por supuesto estando a disposición. Haces muchas veces de puente, ¿verdad? Sí, por ejemplo, o bien hago de puente y les pongo en contacto, si es que no tienen una persona de referencia de su religión o lo que sea, pues con alguien que les pueda ayudar, sí, o bien me pongo yo a su disposición, y lo que hago es, bueno, pues decirle cómo te puedo ayudar. Desde aquí, ¿cómo te puedo ayudar? Y bueno, hay experiencias de lo más bonito, ¿no? Porque yo también aprendo muchísimo. A ver, cuéntanos. Pues no sé, me estaba acordando de una persona, por ejemplo, que atendí el año pasado, Ajá. un señor que era un paciente que estaba muy malito en últimos días y estaba acompañado por su mujer. Estos eran ortodoxos. Uh-huh. Entonces, claro, fíjate, si me hubieran dicho ponme en contacto con, no tenía yo en ese momento un contacto de un sacerdote ortodoxo, así, pero bueno, yo me puse a su disposición, le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Y ella fue la que me puso en contacto con el sacerdote ortodoxo, fíjate. Ella fue la que me dijo, sí, yo conozco a una persona, ¿me puedes poner al habla con él? Por supuesto, por supuesto. Y estuvimos hablando por teléfono, él la estuvo ayudando mucho, desde el teléfono le dijo dónde estaba su parroquia y tal, y le ayudó bastante. Y además, yo lo que le facilité fue algún símbolo. Esos los rituales ella, también, ¿no? Claro, sí, en esos momentos, bueno, pues cada persona quiere expresar, sacar fuera, ¿no? La expresión de sus creencias de alguna manera, ¿no? Entonces a ella le servía mucho un símbolo, que era la luz. Uh-huh. Ella me dijo, yo lo único que necesito ahora mismo para pasar de mi marido de este mundo al otro mundo es que haya siempre una luz encendida aquí en la habitación. Yo le llevé una vela, encendió la vela y estuvo encendida hasta que falleció. Me senté con ella y lo que hice fue acompañamiento, hablar con ella. Qué importante es el acompañamiento, ¿verdad? Sí, estar. Sí, porque das posibilidad de que la persona saque de dentro lo que ella quiera en ese momento, ¿no? Comparta lo que ella quiera. Y la verdad que fueron unos días muy bonitos. Inés, ¿y algún acompañamiento a alguna persona atea? También, claro. Sí. ¿Recuerdas? Sí. Mira, recuerdo ahora mismo 2 casos. Pues mira, una persona que me decía, pues es que yo no soy especialmente religioso, me decía, yo no creo tal. Y me dijo una cosa, me dice, pero yo creo que una buena conversación no le viene mal a nadie. Efectivamente. Y yo le dije, pues tienes razón. Claro que tienes sí. razón. Entonces, ¿quieres que me quede? Y le decía, mira, si tú quieres que yo me quede cuando entre y quieres esa buena conversación, pues tú me dices que sí, que entre, me siento y ya está. Y charlamos. Y si tú no quieres, pues lo que me tienes que decir es que estás cansado, que no te apetece y tal. Y así lo hicimos cada día. ¿Cada día? Cada día que yo iba, él me decía, siéntate. Las personas que quieren sacar provecho tienen su tiempo, ¿no? Tienen su tiempo, eso es. Recuerdo también otra persona, ahora que estábamos hablando de Cuéntanos. las personas ateas, que desde un primer día me lo dejó muy claro, Me dijo, pero es que yo soy ateo. Digo, bueno, que claro, pues tienes todo el derecho del mundo a serlo, ¿no? Claro. Sí, y esta persona tenía una necesidad que era tiempo, o sea, necesitaba tiempo, mucho tiempo para expresarse, porque él, por la lesión que tenía, hablaba muy despacito, y para elaborar una frase necesitaba mucho tiempo. Por el estado físico, ¿no? Sí, era una persona con una discapacidad bastante importante y él lo que me decía, yo quería hablar, yo le dije, yo te voy a dedicar tiempo y cada día nos vamos a sentar 1 hora.
Y todos los días, yo creo que estuvo como 2 meses o así ingresado esa persona. Todos los días estuve con él un tiempo así amplio y hablamos mucho. Y hablamos de cosas muy de dentro. Llegamos a hablar, Mayalen, hasta de la eternidad, fíjate, de la eternidad. Él me preguntaba, ¿para ti qué es la eternidad? ¿Y qué le dijiste? Bueno, pues yo me acogí a la experiencia que él tenía en mente como de libertad. Uh-huh. Él quería en algún momento de su vida librarse de ese cuerpo. Ajá. Así me lo dijo. Me dijo, yo necesito librarme de este cuerpo. Le había limitado mucho. Uh-huh. Y había hecho que su vida hubiera sido pues de mucho sufrimiento. Entonces, pues en aquel momento que estábamos hablando de eternidad, le dije, pues ¿sabes lo que pienso? ¿Te acuerdas que un día hablamos de esto, de que para ti sería una liberación total librarte de este cuerpo? Pues mira, pienso que la eternidad es eso, pero para siempre. Y se me quedó mirando y dijo, pues sí, es verdad. Y poco más hablamos ya, porque luego ya marchó. Sí, Inés, hablando de esto, de la compasión, de el acompañar, ¿no? Nuestro compañero Julio ha escrito un libro que es desde la compasión y en uno de los versos, ¿no?, de los poemas dice: unos lo llaman solidaridad, otros compromiso político. Algunos dicen que es lucha por la justicia, ¿y tú? Unos lo llaman hospitalidad y otros presencia. Algunos dicen que es compasión, ¿y tú? Entonces alguien da un paso adelante y proclama: es amor. Amor incondicional que mueve el mundo, cambia nuestras vidas y las compromete para siempre. ¿Y tú? ¿Qué es lo que te motiva para trabajar? Vamos a ver. Yo lo que te diría es que me gusta mucho trabajar con estas personas y con sus familiares. Me gusta mucho mi trabajo. Creo que soy una persona a la que no le asusta entrar en profundidad. Uh-huh. Me gusta expresar las cosas y no quedarme en la superficie. A veces ayudo a las personas a poner palabras a algo que no han sido capaces hasta ese momento. No lo han expresado jamás, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Creo que mi trayectoria en la vida, mi vida entera, ¿no?, pues ha sido un poco experiencia espiritual y religiosa importante. He trabajado mucho con valores, con creencias de las personas. Y además igual es un momento que cuando te dicen que tienes una enfermedad que, ¿no?, que igual te para la vida, ¿no?, y te da por pensar. Claro, sí. A ver, aunque en realidad no tendría que pararnos la vida. No, quiero decir que tendríamos que ser capaces de parar nosotros de vez en cuando, cada día, y pensarnos muchas cosas. Bueno, la espiritualidad es algo que se puede, ¿no?, fortalecer cada día. Claro, y deberíamos enseñar a los niños desde pequeñitos a no quedarse en la superficie de las cosas y a ser capaz. A lo profundo. Sí, porque si no te despistas mucho. Uh-huh. Entonces, yo creo que todos los profesionales que estamos sería importante pararnos de vez en cuando. Uh-huh. Preguntarnos, por ejemplo, por nuestra propia vida, cómo la estamos viviendo, si la estamos viviendo con sentido o sin sentido, si hacemos verdaderamente lo que queremos hacer, lo que nos gusta, si disfrutamos con lo que hacemos o no, si estamos orgullosos de lo que estamos creando en la vida. Uh-huh. O sea, lo esencial, ¿no? Eso es. Entonces, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ir a lo esencial. Hemos hablado del acompañamiento, que es lo más importante, ¿no?, que igual hace el servicio de atención espiritual y religiosa, pero bueno, también hacéis otro tipo de actividades, ¿verdad? Uh-huh. Sí. El espacio de silencio. Sí, lo que yo te he comentado hasta ahora en realidad es la actividad que me parece más bonita, más importante, que es el acompañamiento personal, estar de tú a tú con una persona, pero es verdad que a veces se programan sesiones y actividades grupales. Uh-huh.
¿Con qué sentido? Con el sentido de que los profesionales y las personas voluntarias que están en el hospital también tengan ese rato de parar. Vale. De parar, de limpiar un poco la mente para seguir luego adelante. Y, por ejemplo, pues ese espacio de silencio que suele haber cada 15 días o cada 3 semanas es para eso, para parar, quedarte un tiempo amplio en silencio, encontrarte contigo mismo y seguir. O también pues la actividad que solemos tener una vez al mes, que se llama conversaciones alrededor de un café. Parar. Parar, lo que pasa que en este caso es para encontrarte con otros. Charlar espontáneamente de lo que queramos, comentar en profundidad cualquier cosa que nos interese del momento, tomarnos un café juntos y seguir. ¿Y qué tipo de personas va a estas actividades? Puede ir cualquiera, ¿eh? Cualquier persona. Sí, cualquier persona que esté en ese momento en el hospital y que quiera acercarse. De hecho, pues han ido personas que están ingresadas en el hospital, han ido familiares, han ido personas voluntarias, profesionales, puede ir cualquiera. Pues gracias por acompañarme este día. Y bueno, pues nos ha quedado claro que morir es algo único, ¿no? Y irrepetible en la vida. No se repite. Es así. Sí. Y además, te diría más, si tenemos la oportunidad de encontrarnos frente a alguien que está ahí en ese momento y somos capaces de acercarnos profundamente y con mucho respeto, yo creo que puede ser una oportunidad de aprendizaje grande. Vale, Inés, eskerrik asko.